Ya estamos a mitad de semana, nuestro estudio bíblico de los miércoles. Gracias a los hermanos que están presentes y a los que nos siguen a través de las redes en el estudio bíblico. Gracias por estar con nosotros. Y vamos al capítulo 2 de Mateo. Estamos estudiando ahora la vida de Jesús, el modelo de Jesús. Pero en esta ocasión desde la perspectiva, según Mateo lo describe y lo vio, la experiencia del Evangelio de Mateo. Ya tomamos el Evangelio universal, que es el Evangelio de Juan. Por lo tanto, va a ver que muchas de las cosas que digo en Mateo, como dije en la parte introductoria de la semana pasada, que el 90% de las cosas que están en Mateo están en Marco también. Por lo tanto, Lucas tiene algunas cosas más diferentes, pero sigue siendo un evangelio sinóptico, que son unos paralelos, ¿verdad? Y con unas visiones o perspectivas culturales a quien dirigían enfáticamente, ¿verdad? Hoy estamos ya en el capítulo 2, lo que se conoce como la visita de los magos de Oriente, ¿verdad? Ya Jesús nacido. Lucas lo describe un poquito con más detalle, eso lo veremos en alguna ocasión más adelante, pero yo creo que terminamos, ¿verdad? Bastante aquí en Mateo, bastante tiempo. Jesús nació en Belén de Judea, así comienza diciendo, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Y Mateo usa unas especificaciones, porque acuérdense que Mateo está centrando y dirigiendo este evangelio a los judíos, a su gente, ¿verdad? En ese sentido, por lo tanto va a usar cosas que el judío culturalmente religioso y natural y conoce con facilidad lo que le está expresando. Esta era la ciudad de David, situada a unos 9 kilómetros de Jerusalén. Y los que hemos tenido la experiencia de ir allí, pues sabemos que en par de minutos, por decirle, de Jerusalén a Judea tú llegabas. No era un tramo de unos 20, 30 minutos, ¿verdad? En carretera. Dice también el teólogo que estamos usando, Bacon, ¿verdad? Que el nombre significa casa de pan. Belén lo que significa es casa de pan. Y esta designación es muy apropiada para la villa donde debía aparecer entre los hombres el pan de vida, que lo vemos en Juan capítulo 6 y el verso 35, que dice, habla de ese verso, que Jesucristo era el pan de vida para los hombres. Pues ya proféticamente haber nacido ahí en casa de pan, en Belén, iba manifestando lo que más adelante en su adultez Jesús iba a causar, ¿verdad? Se nos dice que pertenecía a Judea, y también esta designación de Judea acentuaba que Jesús era del linaje de David, ¿verdad? Porque David era de ahí, de Judea, y debía pertenecer a la tribu de Judá, de Judea, a la tribu de Judá, y Jesús era la tribu de Judá, que era la tribu de los adoradores, de la alabanza, y esa era la tribu donde Jesús pertenecía, y David también era parte de esa tribu. Acuérdense que Israel se dividía en 12 tribus, ¿verdad? También tenemos que reconocer que Cristo nació en los días del rey Herodes, y vamos a hablar un poquito de Herodes. Herodes era el monarca conocido en la historia con el nombre de Herodes el Grande, era otra forma como le llamaban, el cual era idumeo, y los idumeitas eran de la ciudad de Edom, hijo de Antipater, designado por Julio César en el año 47 a.C. como procurador de Judea, o sea que su papá también gobernó allí en esa región de Judea. También tenemos que señalar que la religión de Herodes en el mejor de los casos, era tan profunda como su epidermis. El epidermis es la piel. O sea, el tipo no tenía nada de respeto por las religiones, ni la misma de él la respetaba. Se trataba de un hombre cruel, y algunos lo denominan casi sin conciencia. O sea, que no le remordía nada, no tenía remordimiento por nada de lo que hacía. Por eso es que cuando usted escuche lo que él hizo, pues va a decir, wow. Algunas veces se ubicaba el reinado de Herodes el Grande al principio del año 40 a.C. y otros teólogos lo
historiadores lo ponen en el 37 a.C. Esto se debe al hecho de que aunque el Senado de Roma había concedido a Herodes el título de rey de los judíos en el año 40 a.C., él no ocupó el trono sino hasta el año 37 a.C., después de 2 años de intensas luchas. O sea que él tuvo que batallar para lograr establecerse allí. La declaración dada aquí de que Jesús nació en días del rey de Herodes, aunada al hecho de la muerte de Herodes el Grande en el año 4 a.C., indica que nuestro calendario tiene un error por lo menos de 4 años. Quiere decir que Jesús nació probablemente en el año 5 a.C. O sea, cuando nosotros decimos que Cristo muere en el año 33, realmente murió como en el 29. Y esa es la forma de verlo por los historiadores cuando se pusieron a sacar los años y las cosas. Yo, pues eso puedo vivir sin entrar en mucho dilema, porque no hace mucha diferencia en lo que tiene que ver con salvación, ¿verdad? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahí usted lo ve, seguida en el verso 1, y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El término griego magoi, o magos, en la traducción español, originalmente se refería a la casta sacerdotal de los persas y babilonios. O sea, si usted busca el libro de Daniel, el capítulo 2, verso 2, o busca el verso 48, ¿verdad? Y en el libro de Daniel se va a encontrar que se habla mucho de estos magoi, de estos magos. Pero esto es una casta sacerdotal. O sea, estos no son magos de hechiceros, o no son magos de hacer ocultismo, ni nada de esas cosas, ni magia. No. Estas personas eran unas personas muy respetables, de una casta sacerdotal, muy ricos. Más adelante va a ver que se relaciona con la astronomía, eran también muy cultos y de la ciencia de aquellos entonces, ¿verdad? A nivel que estaba la ciencia desarrollada, ellos eran parte de eso. Por lo tanto, siguen la estrella, donde se unen, ¿verdad? Aquí dos cosas, la ciencia y la fe. Y a veces la gente quiere divorciar la ciencia de la fe o la fe de la ciencia, y ambas cosas las creó Dios. Nos enseñó a tener fe y a conocer la ciencia. La ciencia no necesariamente es absoluta o está correcta del todo como se ha interpretado, se sigue descubriendo. Y la fe también es un mundo que se siguen descubriendo muchas cosas que se pueden hacer por la fe, ¿verdad? Ahora, Mateo usa el vocablo en su mejor acepción para designar hombres honorables de religión oriental, con unas creencias orientales, ¿verdad? Y eran gente muy respetable. El asunto de los magos nos muestra que ellos tenían algún indicio preciso de que un gran rey de los judíos había nacido. Ellos tenían esa convicción, algo ha pasado aquí, estudiando, analizando, pero también el Señor mostrándosela a ellos, porque lo vamos a ver adelante, que Dios lo fue trayendo revelación también. Hay gente que cuestiona cómo Dios hace las cosas a veces o se mueve, porque tenemos unos patrones culturales o unas creencias que hemos aprendido desde niños y queremos poner límites a Dios. Dios no va a violar sus preceptos ni sus valores éticos o moral, pero tampoco se va a sujetar a la forma o manera como nosotros queremos que sean las cosas. Él obra como Él sabe o quiere, como mejor es. Entonces nosotros tenemos que aprender a veces a fluir un poco y a dejar a Dios obrar y no ser nosotros a veces piedra de tropiezo en algunas cosas. Algunos de los cristianos de hoy en día, si hubieran visto estas cosas, hubieran dicho, ¿cómo vamos a permitir que unos magos de Oriente nos vengan a nosotros a decir? Pues entonces Dios los usó y ellos se dejaron usar por Dios. Y a veces las piedras hablan porque los cristianos no estamos hablando o no estamos fluyendo. Entonces nos endurecemos nosotros y Dios tiene que hacer que las piedras hablen, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el asunto de los magos nos muestra que ellos tenían algún indicio preciso del
gran rey de los judíos que había nacido. Lógicamente ellos esperaban encontrar en la ciudad capital, allí en Jerusalén, pero no era allí donde estaba, ¿verdad? Nadie ha podido comprobar si la estrella era un fenómeno natural o sobrenatural. Yo creo que era de las dos. Yo creo que había una estrella con una manifestación natural que ellos estaban siguiendo y estudiando, pero usada por algo sobrenatural para traer el propósito y que pudieran encontrar. O sea, que había una combinación. Y a veces es lo que quiere decir que la ciencia y la fe trabajan juntas. Y nosotros a veces, pues, lo descartamos. Que hay momentos que la fe trabaja completamente sola. Claro, como hay momentos que la ciencia trabaja completamente sola. Te ha dicho, mira, me bebí una aspirina y se me quitó el dolor. Y a veces no te bebí una aspirina, hace una oración y se quitó el dolor. Trabajaron solas y a veces trabajan juntas. Entonces, vamos a fluir en lo que Dios está haciendo. Hay que discernir, ¿verdad? Por lo tanto, lógicamente, ellos esperaban encontrarle allí en Jerusalén. Vuelvo a repetir, nadie ha podido comprobar si la estrella era un fenómeno natural o sobrenatural. Lo que sí sabemos es que concedió la dirección divina a esos magos de Oriente, los fue dirigiendo, los fue guiando. Quizás debamos notar que en el Oriente probablemente signifique en naciente, ¿verdad? Donde todo venía, ¿verdad? De cualquier modo, la estrella era un símbolo de Cristo, números 24, 17. Los magos quedaron tan profundamente impresionados por ella que viajaron por muchos agotadores meses para ir a adorarle. Y entonces ellos sabían lo que iban también. Ellos sabían que iban a encontrarse con un ser espiritual enviado del cielo. Porque Dios les va trayendo revelación, aunque ellos eran de otra religión. ¿A cuánta gente Dios ha usado y se le ha revelado y nadie le ha predicado el evangelio? Claro, con el tiempo después hay que enseñarlos, pero han recibido revelación de Dios. ¿Usted quiere más revelación que la que recibió Pablo? Pablo sabía y después se fue a estudiar, pero el encuentro y la gracia se la reveló el Señor. ¿Por qué no anduvo con Cristo? Él oyó a los discípulos decir algo, pero el Señor les reveló el evangelio de la gracia. Bendito Dios, y escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Entonces, cuando esto ocurrió, como dice la Escritura ahí, que Herodes se turbó. ¿Pero por qué Herodes se turba? Tipo tan imponente como Herodes, porque estos magos dijeron que vinieron de Oriente, hemos venido para adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ya mismo explicamos por qué Jerusalén se turbó. Porque los jerusaléns no tenían por qué turbarse, porque ellos estaban esperando un Mesías. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces, yo no sé si del todo este era el propósito de Dios o, como todo lo que ocurre en la vida de lo espiritual, el hombre opera en lo natural. Ellos no tenían por qué haber parado necesariamente en el palacio. De hecho, no es estratégico tú ir a casa del rey a decirle que hay otro rey. Yo creo que fue desde mi punto de vista, en mi análisis personal, fue una indiscreción de los magos. Ellos tienen que seguir bajo la dirección de la estrella. Pero, pues todas esas cosas pasan. Está lo natural, le pasa a los profetas, le pasa a los pastores, le pasa a los predicadores. Yo siempre he dicho que todos tenemos margen de error. Y eso es lo que demuestra nuestra humanidad, ¿verdad? Nuestra flaqueza, nuestra fragilidad. Y yo creo que aquí hubo un momento de, en vez de seguir bajo la dirección de la estrella, me fui a tomarme un café con el rey allí. Los egos se meten. Y entonces, pues, ¿qué ocurre aquí? Que cuando Herodes se turba, ¿verdad?, su mayor temor era una amenaza a su trono. Había condenado a muerte a 3 de sus hijos porque pensaba que ellos estaban muy ávidos de la sucesión. Ya los hijos estaban crecidos, se pasan hablando, bueno, cuando papi se... esto es nuestro. Y él los oyó hablando y cada uno lo fue a mí. Yo a Herodes no le daría la espalda ni... porque ese es como se levante por la mañana.
Entonces no solo Herodes se turbó, sino que toda Jerusalén con él. El gobierno romano concedía bastante libertad religiosa a los pueblos que dominaba el imperio, dejaba que la gente practicara su religión. Era una forma de tener la gente tranquila, ¿verdad? Particularmente a los judíos, que consiguieron que esos idólatras le dieran el permiso de practicar el culto al verdadero Dios. Pero un rey de los judíos, esto sonaba a rebelión. Para el emperador, ese era el pecado mortal supremo. Roma siempre tenía su oído pegado a la tierra para escuchar los ruidos sordos de una revuelta. Los líderes judíos temían terriblemente represalias si se llegaba a saber de la aparición de otro líder nacional. Entonces había un conflicto político partidista. El Partido Nacional Judío, basado en la religión de los judíos, versus el partido del Imperio Romano y en representación de Herodes, que dijo, aquí me están cocinando algo y yo tengo que descubrirlo. Por lo tanto, mando a buscar a los principales sacerdotes, a los escribas, y vamos a hablar un poquito sobre eso para que sepan más datos históricos, ¿verdad? Preocupado el monarca, convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas. Había dos grandes grupos en el Gran Sanedrín de Jerusalén, que era el cuerpo religioso gobernante de los judíos. Los judíos gobernaban a través del Sanedrín, que era el gobierno religioso, y el sumo sacerdote era el líder, y entonces estaba dividido este Sanedrín por los jefes sacerdotales, que eran saduceos, y los escribas, que en su mayoría eran fariseos. Saduceos y fariseos y escribas, pero los escribas eran los tipos más doctos, porque eran los que escribían, ¿verdad? Los escribas, pero eran fariseos. Escriba es literalmente escritores, y estos hombres eran responsables de copiar las Sagradas Escrituras y enseñarlas al pueblo. Herodes preguntó a estos, ¿dónde había de nacer el Cristo? Así lo expresa el griego, el Cristo, es decir, el Mesías. Esa palabra Cristo que estaba usando era Cristo con la implicación del Mesías, del próximo rey. ¿Dónde va a ser el próximo rey? Esto nos muestra que el rey estaba al tanto de las expectativas mesiánicas. O sea, este tipo era tan sagaz que ya él había estudiado eso, de que los judíos estaban esperando un Mesías y esto, y él siempre estaba ojo a visor por donde colín cuela. Y entonces, sin duda, había oído las profecías del Antiguo Testamento, las había leído y temido supersticiosamente lo que su cumplimiento podía significar para su trono y su vida malvada. Entonces, los líderes judíos estuvieron listos para responder y le explicaron que en Belén de Judea, y citaron la Escritura para apoyar su respuesta. La cita es de Miqueas capítulo 5 y el verso 2, pero también la complementan con una que está en 2 de Samuel capítulo 5 y el verso 2. Entonces ahí está entremezclada, pero también había otras profecías que hablaban de eso. Entonces lo llamó Herodes a los magos en secreto, se los llevó aparte. Y esto es lo que significa la expresión griega. La astucia era una de las principales características de Herodes. Era un tipo que tenía un olfato político y una sagacidad de primer orden. Él mismo era muy falso y no confiaba en nadie más. O sea que Herodes no confiaba ni en su propia sombra. Le preguntó a los magos que le dijeran con exactitud el tiempo del aparecimiento de la estrella. Comenzó a buscar historia, a indagar con ellos, a preguntarles, ¿verdad? Entonces los envió a Belén con la orden de averiguar con diligencia. ¿Ves? Ahí lo ven en el verso 8. Y enviándolos a Belén dijo, id allá de averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Yo también quiero adorarle. Eso se me parece el cuento aquel de la Caperucita y el lobo, que se vistió de abuelita, ¿te acuerdas? Yo también. Pero los colmillos la delataron. Entonces, él también quería adorarle. Más tarde los acontecimientos se encargaron de probar
que su verdadero propósito era muy distinto. Lo que realmente quería era asesinar al niño para eliminar toda posibilidad de un rival político. Este tipo era un dictador muy violento, ¿verdad? En su forma de manejarse, ¿verdad? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Fíjense que la estrella siempre estuvo lista para llevarlos. Fueron ellos los que se pararon en el lugar no indicado, ¿verdad? A veces nos pasa eso en la vida, nos paramos en el lugar no indicado y algo que hubiera sido más sencillo se complica. Es más, somos nosotros los que complicamos los milagros. Si dejamos fluir la cosa no pasaría. Ahora, dice luego que ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba adelante, y hasta llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Ve? Cuando llegaron a la casa, vieron al niño. Esto es muy distinto de los pastores que encontraron al niño Jesús en un pesebre la noche que nació, que esa es la experiencia de los pastores que la narra Lucas en el capítulo 2 y el verso 16. Esa aquí se omite, pero no significa que no ocurrió. Es que como vemos, cada uno se está concentrando en lo que entendía que era importante para llevar su evangelio, ¿verdad? Su mensaje. Entonces, el niño ya tenía probablemente alrededor de 1 año o un poco más, y la familia estaba establecida en Belén, allí era que estaban viviendo. Por lo tanto, cuando nos dicen a nosotros que los magos estaban en el pesebre o donde nació el niño, pues bíblicamente no es correcto. Los que estaban allí eran los pastores. ¿Ves? No, los magos o los sacerdotes de Oriente llegan ya a la casa en Belén, cuando ya el niño ya el niño caminaba, hermano. Entonces, los cuadros o representaciones que nos muestran a los magos arrodillados ante el pesebre no lo adoraron. Es evidente que creían que Jesús era digno de adoración. Ellos tuvieron convicción, no solamente respeto, sino adoración. Entonces le presentaron obsequios reales, oro, incienso y mirra. Podemos decir varias cosas sobre esto. Esta gente caminaron meses. Esta gente vinieron con un mandato divino, pero a la misma vez como hombres de ciencia, hombres riquísimos. Por lo tanto, vienen cargando con oro, incienso y mirra, porque tienen 3 significados muy especiales, no porque fueran 3 magos, esencial o necesariamente. No sabemos la cantidad, porque sabemos los regalos que trajeron. Porque el regalo que trajeron tenía un propósito, tenía un significado, tenía unas instrucciones divinas. Y ellos estaban en obediencia haciendo. Pero eran uno de los 3 elementos más costosos de la época. El oro, el incienso y la mirra. Es como a veces, usted nota que el oro es oro, pero a veces lo que se ponen bien costosos son los diamantes. O a veces, fíjese, la plata sube de momento. Porque es lo que se ponga en el mercado atractivo, ¿verdad? Y a veces cosas que usted dirá, porque eso vale tanto, ¿verdad? Porque pues se puso atractivo. Es como eso de los bitcoins, yo no sé nada mucho de eso, pero pregunto, que no existe la moneda, pero que alguien le dio valor. Y todos los días sube y baja. Pero no se sabe ni qué lo respalda, ¿verdad? Entonces, está en el imaginario, ¿verdad? Por lo tanto, el oro, vamos a ver los significados de estos 3 regalos o dones. El oro era el presente más apropiado para un monarca. Y por supuesto, lo era para aquel que había nacido para ser rey de reyes. Por lo tanto, cuando trajeron la adoración con el oro, lo estamos reconociendo como un rey, como el rey de los judíos, como el rey de reyes, con el cumplimiento profético. El incienso era para los sacerdotes. El sacerdote era el que usaba el incienso para adorar, ¿verdad? Y por lo tanto,
puesto que eran ellos quienes lo ofrecían en el templo, de modo que era adecuado para quien sería el sumo sacerdote. O sea, que lo están reconociendo al niño como el rey de reyes, o el rey de los judíos, pero lo están reconociendo como el sumo sacerdote. Entonces la mirra se daba a los que iban a morir, se empleaba para embalsamar, de modo que fue particularmente apto para que el Hijo de Dios, que descendió con el fin de morir en la cruz, por lo tanto estaba reconociendo que Jesucristo sería el supremo salvador de los hombres. En todo había una supremacía. Rey, sacerdote y el Salvador. Por eso le pusieron por nombre Jesús. Jehová salva, el Salvador. Y ahí vemos todos esos regalos, todos esos obsequios, que por ellos ponen como unos cofrecitos bien chiquitos. Yo no creo que esa gente tan rico hayan viajado tantos meses para venir con un cofrecito así, ¿verdad? Pero pues la mentalidad de los que hacen la tradición lo ponen así. El relato bíblico no dice cuántos fueron los magos que acudieron a ver a Jesús, ¿verdad? Eso no está ahí, pero sí habla de los 3 obsequios, ¿verdad?, que trajeron los sabios. Y luego dice, pero siendo avisado por revelación en sueño. Esta gente recibió revelación cuando estamos allá y recibieron varias revelaciones y ahora termina recibiendo una revelación en sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y entonces pues la devota actitud de estos sabios astrólogos orientales está descrita de la siguiente manera y ahí el comentarista hace algunos relatos no bíblicos sino de tradiciones de ese entonces. Por lo tanto, podemos ver en detalle, ¿verdad?, cómo fue ese gran acontecimiento. Hoy voy a terminar con todo leyendo aquí la escritura del capítulo 2, porque se explica a sí mismo. Diré algunas cosas, pero se explica a sí mismo. En el verso 13 dice, después que partieron ellos me refiero a los magos, por la revelación que tuvieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Ahora hay un ángel revelándose a José. Ya salimos de los magos, de los sabios, de los sacerdotes que recibieron revelación. Herodes por un momento dado no los ve más, se siente muy molesto, ¿verdad?, porque lo dejaron plantado. Pero entonces ahora quien tiene un sueño y en el sueño se le aparece un ángel y fíjense que varias veces José tuvo sueños y quien se le apareciera un ángel, pero no era un ángel visible, como María que lo había visto visible, él lo veía en sueños. Y le dice a José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Yo imagino que se levantó azorado, porque un ángel hablándole tan claro en un sueño, con unas instrucciones tan específicas, y ya como él había visto a ese ángel hablándole otra cosa y todo se había cumplido, pues no había duda. María, recoge que nos vamos. Y entonces tenía las instrucciones específicas. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Fíjese que esta vez no cuestionó, porque ya había madurado, ¿verdad? Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Ves? Que murió, como dijimos ahorita, para el 4. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Había un profeta que había declarado eso. De Egipto llamé a mi hijo. Y entonces era cuando ahora Dios se le va a revelar nuevamente a José y le dice, regresa, ¿verdad? Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Wow, cogió la provincia, el pueblito de Belén, y mandó a matar a todos los niños allí y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída
en Ramá. Grande lamentación, choro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y lo que estaba era proféticamente dramatizando lo que iba a ocurrir allí en Belén, cuántas mujeres y abuelas lloraban a sus nietos y sus hijos porque llegaban los soldados romanos con la espada en la mano. Eso debe ser algo impresionante, como lo que se está viendo ahí en Kabul, en Afganistán, que han matado mujeres y cristianos y varias personas, ¿verdad?, porque se oponen al régimen. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto. Bueno, siempre fue en sueño, parece que, yo no sé si que José era dormilón o qué era. Diciendo, levántate y toma el niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Porque oyendo que Arquelao reinaba en Judea, este es el nuevo rey, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, volvió de nuevo en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Nazaret estaba en Galilea, era otra provincia, ¿verdad? Otro territorio. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Por eso que a Jesús le llamaban Jesús de Nazaret. Y algunos que no sabían bien decían, llegó el Nazareno, ¿verdad? Pero fue porque Jesús se crió en Nazaret, pero él nació en Belén de Judea, pero lo que vivió fue un año allí en Belén de Judea. El otro par de años lo vive en Egipto y ahora regresa a vivir en Nazaret. Y esa es la historia básicamente del nacimiento del Señor. Ya lo tenemos aquí algunos 4 o 5 años, y es lo que tenemos en detalle. Nada, vamos al capítulo 3 ya la semana que viene, pero es lindo ver esto, cómo el Señor habla por sueño, cómo el Señor se le revela, cómo el Señor fue ministrando y fue preparando todo. Y en resumen esto es que no pongas molde, porque Dios obra como Él quiere. Y aunque obra como quiere, fíjate, siempre brega en un orden. Lo había declarado, lo había profetizado, lo había establecido. Lo que pasa es que Dios no te da la revelación, como algunas personas piensan, con lujo de detalle. Aunque a veces la ha dado con lujo de detalle. Le dijo a José ahí, yo te voy a decir después cuándo lo vas a hacer, el día y la hora. Pero siempre es progresiva. Cuando Moisés salió, Moisés también, pero cuando salió Abraham, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero no se la mostró hasta... Primero era salir. Y Dios lo que busca de nosotros es fe y obediencia. Ese es el principio fundamental. Que Dios añada bendición a su palabra. Espero que hayan sido edificados, que se sigan disfrutando el modelaje de Jesús y estos principios de la vida de Cristo. Nada, que Dios bendiga a los que nos siguen. Recuerden a nuestros hermanos de Fe y Gracia que estamos aquí el domingo en el servicio desde las 10 de la mañana. Los hermanos que sembramos semillas, que sabemos la bendición de ofrendar y diezmar, lo pueden hacer ahora a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia, o entra a nuestra página de Fe y Gracia de Bayamón. Ahí hay varias otras formas y maneras. Que Dios les continúe bendiciendo. Sigan nuestras páginas. Hay oraciones, hay ministraciones en nuestro canal de YouTube. Apóstol Ricky Rosado. Ahí tiene predicaciones y todo para que se edifique. Muchas gracias. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.